Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana de operaciones que comenzamos hoy lunes 21 de julio de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 50 minutos del horario internacional GMT. Hoy el calendario económico viene carente totalmente de datos macro de alto impacto, así es que vamos directamente a los gráficos. Vamos a ver cómo nos ha comenzado la semana la cotización del eurodólar. Ni más ni menos que en su refugio natural que se ha buscado desde el pasado día 16 de julio en la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001, capturando perfectamente a la cotización, como comentamos, desde el pasado día 16. El precio de apertura del día de hoy lo tenemos en el 1.3531. Doble barrera que se nos genera para el día de hoy entre la directriz y el precio de apertura. Franja de 4 puntos, 1.3531, 1.3535. Cotiza por encima, en ligera presión alcista a estas horas de la mañana la cotización del par. La primera R intermedia la topamos en el 1.3561. Quebrada esta, nos vamos a la siguiente, también de la misma categoría, 1.3583. Atentos porque el quiebre de esta R intermedia nos lleva a la principal de jornada. Ya conocemos el nivel, 1.3606, con gestión de muy largo plazo, refugio histórico para la cotización, que viene acompañado además por la directriz bajista de corto plazo que nos viene desde principios del mes de julio. Atentos porque, como vemos, la semana pasada le dio 2 golpes a esta directriz y la cotización fue rechazada a la baja. Doble barrera, principal resistencia para el día de hoy en el 1.3606. Y la última intermedia se la colocamos en el 1.3633, a unos 90 puntos de la situación actual. Cuidado por la parte de abajo, en caso de que la cotización consiga quebrar a la baja la doble barrera que se nos ha generado para el día de hoy, precio de apertura y directriz 1.3531. Si esta doble barrera es quebrada a la baja, imprimiría presión bajista. Recorrido amplio hasta la congestión de mediano 1.3495, que es el principal soporte de jornada. Recuerden el pasado viernes en sesión americana cómo fue a buscar este muro de mediano plazo y cómo ejerció soporte de una forma impecable a la cotización del par. 1.3495, principal soporte de jornada. Otro lo topamos intermedio en el 1.3463 y desde ahí nos vamos a otro intermedio en el 1.3429. Quebrado este ya la congestión de mediano largo del 1.3405 ejercería como última pieza de soporte. Por la parte de abajo, en estos momentos, vigilando muy de cerca el precio de apertura 1.3531 como primera pieza de soporte. Por la parte de arriba, 1.3561 primera pieza de resistencia. No se olviden que la cotización tiene como refugio la directriz alcista de muy largo que hoy nos pasa sobre el 1.3535. Continuamos con el dólar yen. No abandona el nivel de corto de los 101.31. Como vemos, el precio de apertura de jornada lo tenemos muy pegadito a este nivel que mantiene como refugio en los últimos días de los 101.31. El precio de apertura lo tenemos 5 puntitos por encima, los 101.36. Franja de 5 puntos, doble barrera para el día de hoy que será vital. Si queremos ver evolucionar al alza la cotización del dólar yen, debe de quebrar el precio de apertura, 101.36. Quebrado, nos vamos a la principal resistencia de jornada, delimitada por una congestión de mediano 101.62 y la última intermedia en los 101.87. Por la parte de abajo, como vemos en la imagen en estos momentos, la cotización mantiene ligera presión bajista, cotizando por debajo del precio de apertura y del nivel de corto en presión bajista. La primera pieza de soporte la topamos en los 197. Quebrado este nivel intermedio, nos deslizamos hacia la principal pieza de soporte para el día de hoy, 168, con gestión de mediano plazo. Atentos al mismo, y de quebrar los 168, recorrido amplio hasta un nivel de corto como último soporte en los 129, a unos 90 puntos de la situación actual. Todo gira en torno a los 101.31. Por la parte de arriba solo esperaremos movimientos alcistas en caso de que quiebre los 101.36. En presión bajista, el primer soporte intermedio 197.
Continuamos con el dólar franco suizo. De momento es válido el respeto de los 0,8998 con gestión de mediano largo que respetó fielmente el pasado viernes en la apertura americana. Atentos porque mientras no evolucione por encima de los 0,8998 nos olvidaremos de movimientos alcistas potentes para esta semana. Para intradía, en estos momentos cotiza en ligera presión bajista de su punto de partida de jornada, 0,8981, como vemos en ligera presión bajista. Un soporte intermedio 0,8959. El quiebre de este nivel nos abre la puerta para ir directamente al principal soporte de jornada, precio de apertura anual 0,8927 y el último intermedio en los 0,8908. Por la parte de arriba, precio de apertura de jornada como primera pieza de resistencia, 0,8981, principal de jornada, con gestión de mediano largo, 0,8998, recorrido amplio hasta una R intermedia, 0,9026 y la última también de la misma categoría, se la colocamos en los 0,9048, muy cerquita ya a la directriz bajista de mediano. Por la parte de arriba y de forma inmediata, para negociación intradiaria, precio de apertura 0,8981, primera pieza de resistencia, por la parte de abajo, primera pieza de soporte 0,8959. Continuamos con el libra dólar en ligera presión alcista con respecto de su punto de partida de jornada, la que nos muestra la cotización del par, 1,7090, cotiza al alza. Nivel intermedio como primera R, 1,7115, principal de jornada, el refugio de muy largo plazo, 1,7139. Desde ahí nos vamos a la siguiente intermedia, 1,7175 y la última de la misma categoría en el 1,7194, a unos 100 puntitos de la situación actual. Por la parte de abajo, 4 piezas de soporte. La primera, precio de apertura, 1,7089. Siguiente intermedia, 1,7064. Desde ahí nos deslizamos a un eje inclinado alcista de mediano, que hoy nos pasaría en el 1,7026 y quebrado este nos vamos a la congestión de mediano en el 1,6998 a 100 puntos exactos de la situación actual. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura de jornada 1,7089. El quiebre del 1,7115 le abriría la puerta para ir de nuevo a buscar refugio en la congestión de muy largo plazo, 1,7139. Continuamos con el AUD-USD. Más cerquita de la parte superior del rango nos amanece este principio de semana la cotización del par. Precio de apertura 0,9394. Como vemos, pelea con el mismo, intenta quebrarlo al alza. De conseguirlo, nos vamos directamente a la congestión de mediano largo de los 0,9430. Ya saben que es el muro con el que choca día tras día y semana tras semana la cotización del AUD-USD. 0,9430, principal resistencia de jornada y dos intermedias las vamos a topar en los 0,9452 y 0,9471, a unos 80 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene fuerzas para quebrar la alza, el precio de apertura de jornada y es rechazado del mismo, nos topamos con un primer soporte de categoría intermedia, 0,9373. Otro y de la misma categoría, 0,9348. Quebrado este, nos vamos directamente a la congestión de largo de los 0,9325. Última pieza de soporte y principal de jornada. En estos momentos y de forma inmediata vigilando el precio de apertura 0,9394 y medio, 0,9395. Si lo remonta y apoya, nos vamos a la congestión de mediano largo 0,9430. Por el contrario, un rechazo del mismo nos llevaría al primer soporte intermedio 0,9373. Seguimos con el euro-yen golpeando y siendo rechazada su cotización del precio de apertura de jornada. Como siempre, vitales estas piezas para la negociación intradiaria 137.15. De remontar el precio de apertura nos topamos con la principal resistencia de jornada, nivel de corto 137.34. El quiebre de este nivel nos lleva a la siguiente R intermedia, 137.67. Su quiebre nos abre la puerta para ir directamente a la congestión de mediano de los 138.02.
a 105 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, una primera pieza de soporte, 136,83. Quebrada esta, nos topamos con la siguiente, intermedia, 136,46, y el quiebre de esta nos abre la puerta para ir directamente a la congestión de mediano, 136,15, a unos 90 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera resistencia, precio de apertura de jornada 1,3715, precio de apertura. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 1,3683. Terminamos el análisis del primer día de la semana, el lunes 21 de julio de 2014. Esperamos que les sea de utilidad. Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través de nuestras vías de contacto, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Nada más, muchas gracias, buen inicio de semana y hasta mañana.